Hola a todos, estamos en un video más y en esta oportunidad tenemos los vectores y este es un video de introducción. Es necesario conocer los conceptos básicos para poder darle solución a nuestros futuros ejercicios. Entonces, conociendo un poco más de los vectores, tenemos en el caso de sus partes, en primer lugar una recta que está posicionada sobre eh, podríamos llamar una cuadrícula, y de esto tenemos sobre ella un vector. El vector caracterizado por ser una línea y tener una flechita en la punta, un inicio y un final. Bien, ampliamos un poco los conceptos y en primer lugar tenemos, como repito, la línea donde es llamada también soporte, a la que le da dirección el vector, sobre la que se traza, repito, el vector. Ahora, tenemos también, repito, eso se llama recta. Lo siguiente es el módulo y, como pueden notar, comienza desde el principio hasta el final del vector y es lo que nos da la amplitud o longitud. Específicamente es la longitud proporcional al valor del vector. También tenemos, en el caso de la punta de la flechita, llamada sentido. En el caso del sentido, indicado por, repito, la punta de la flechita, siendo uno de los posibles sobre la recta del soporte. También tenemos el punto inicial o el punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la característica vectorial representada por el valor del vector. Y finalizando, tenemos el nombre del vector, es decir, como si es el vector A, el vector B, el vector C, puede tener diferentes tipos de letras y caracterizado también por tener una flechita en el lado de arriba, en el extremo superior, haciendo alusión que es un vector. Desde el momento en que usted ve que tiene una letra en mayúscula y una flechita arriba, nos está diciendo que, por ejemplo, es el vector A, el vector B, el vector C, etc. Ahora, no hemos terminado con los conceptos básicos, pero tenemos algunos casos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos cuando los vectores son iguales. Dice la característica que estos son iguales si se mantiene entre ellos la misma longitud, dirección y sentido. Note en pantalla que están idénticos. Lo único que ha cambiado es el nombre. Pero ¿cómo sé yo que son iguales si los veo, por ejemplo, que están dispersos? Bueno, sencillo porque están a la par, es decir, son vectores paralelos. Entonces, repito, desde el momento en que usted le ve que tienen misma longitud, dirección y sentido, son vectores iguales. Luego tenemos el segundo caso y hablamos de la clase de vectores que dice que es respecto a la longitud o norma del vector. Cuando hablamos de norma es lo mismo que decir la longitud y se caracterizan por estar entre barras y si ustedes pueden notar para saber cuál es la, así visualmente y rápido, la norma de este vector, cuenten pensando los cuadritos que digamos que miden una unidad. Tiene entonces de donde comienza hasta donde termina, 2, 4, 5 unidades. Y tenemos otro caso en el que llamamos vectores unitarios, a los que solamente miden una unidad, como está apareciendo en pantalla. Entonces le agregamos 1 y la U es de unidad porque desconocemos si en realidad mide centímetros, metros, etc. Entonces hacemos mejor alusión de unidades y siempre tienen que tener un tipo de medida. Repito, en el caso es en el vector unitario una unidad. Y para el tercer caso, tenemos también cuando medimos los vectores y los ángulos de este. ¿Cómo hacemos para medir? Dice entonces que para medir ángulos en los vectores se miden, repito, al unir por los puntos iniciales ambos vectores y se utilizan valores desde 0 grados hasta 180 grados. Note que los vectores están unidos y formando un ángulo desde los puntos iniciales de ellos. Ahora, también tenemos otra clase de vectores que son los ortogonales y estos vectores caracterizados siempre por comenzar desde los puntos iniciales, repito, los ángulos, pero ellos están formando justo un ángulo exacto de 90 grados. Esos son los vectores ortogonales. Bien, ahora vamos a un ejemplo donde vamos a aplicar lo que acabamos de ver y decimos, en primer lugar me dan la pregunta que dice, ¿qué vectores son iguales? Y como pueden notar,
tengo 2, 4, 6, 8, 10 vectores diferentes en pantalla. De esto lo que voy a hacer es seleccionar y voy a traer, como vio, una cuadrícula. ¿Cómo sabíamos que los vectores eran iguales? Recuerda, simple y sencillamente dijimos la característica puntual, que tengan la misma longitud, dirección y sentido y que sean paralelos. Veamos. Tenemos entonces el primer vector y lo voy a poner de forma paralela justo para que usted visualice las líneas. No debería de hacerlo, pero lo estoy haciendo. Tengo en primer lugar el vector J. El vector J tiene alguien que sea igual a él en la misma, pregunto, en el mismo sentido, longitud y dirección, ¿sí? Tenemos al vector K, totalmente igual, usted lo puede ver en la cuadrícula, y ahí está. El vector K y el vector J son totalmente iguales, y debo decirle también que, como acaba de ver, miden una unidad, lo que los hace vectores unitarios. ¿Hay más vectores que sean paralelos? Busquen. Si logras encontrar otro, avisa. Ok, creería yo, antes de pasar al siguiente, y tú lo vas a hacer en tu cuaderno, que el otro vector igual es el vector y el vector e. Acabo de notar eso, tú lo puedes hacer en tu cuaderno porque tienen la misma dirección y sentido y miden totalmente lo mismo. Luego me dan otro que dice cuáles vectores tienen la misma norma. ¿Qué era la norma? ¿Recuerda qué era la norma? Ah, muy bien, era la longitud. Entonces vamos a traernos aquellos vectores que miden totalmente lo mismo. Tenemos el primero que es el vector e y también mide lo mismo el vector y. También tenemos el siguiente que, aunque ha cambiado de sentido, sigue midiendo lo mismo y también tiene la misma norma. Ahorita solamente hemos dejado así, no lo hemos dejado como paralelo, sino que solo estamos viendo la pura longitud. Entonces tenemos el vector e, el vector y el vector c. También, si nos seguimos viendo cuáles tienen las mismas longitudes o normas, es el vector j, que dije que era unitario, y el vector k, que también era unitario por medir una unidad. Y también tenemos el vector a y el vector d. Tienen totalmente la misma medida. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro video de introducción. Es un poquito del gran mundo de los vectores, pero es lo que vas a necesitar para por lo menos básicamente poder resolver los ejercicios que posteriormente te voy a ir dando en mi curso de vectores.